Iniciamos a pasar balance a todo lo que han sido estos 2 años. Queremos hacer un contexto con cómo marcha el país en este momento. Y hemos invitado a Joseph Abreu, que es el coordinador de participación ciudadana. Joseph, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Catherine, Yulisa, Nelson. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos sus televidentes. Qué bueno que estás acá, Joseph. Sí, bueno, tú estuviste en los primeros días de tu instalación. Así es. Ha pasado varios meses, pero vamos a hablar algo de estos 2 años. Mencionaba un escrito de una periodista que ella dice que los logros que se puede exhibir son corrupción, impunidad, el asunto del Ministerio Público Independiente, que no sobresalen esas grandes obras. Pero yo creo que sí, que en ese sentido la evaluación de los 2 años es muy positiva. Sí, efectivamente, y nosotros como participación ciudadana, que nos abocamos mucho a lo que es la lucha por una mejor institucionalidad, en el marco de esa lucha contra la corrupción y la impunidad, nosotros valoramos bastante, principalmente el que se haya evitado que la actual gestión del Poder Ejecutivo se involucrara a maniatar órganos que anteriormente en antiguas gestiones eran manipulados mediante repartos, como es el caso, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas, como es el caso, por ejemplo, de las Supremas Cortes, los altos tribunales, como es el caso, por ejemplo, del Defensor del Pueblo. Y justamente también uno que depende directamente ya de su designación es el caso del Ministerio Público. En esta actual gestión nosotros valoramos bastante que no se hayan inmiscuido en manipular estos procesos de elección, porque eso fortalece lo que es la institucionalidad general del país, cuando todas estas instituciones que tienen como objetivo regular y controlar y monitorear y establecer, por ejemplo, justicia, en el caso de la Junta Central Electoral, monitorear el régimen o administrar los torneos electorales. Cuando todas estas instituciones no son manipuladas, nosotros entendemos que eso fortalece la institucionalidad, y eso es para mí personalmente y para nosotros como institución uno de los principales logros que ha instaurado esta gestión, conjuntamente con la designación de un Ministerio Público que se ha visto en su accionar que ha sido independiente a pesar de las limitaciones de recursos que tiene, tanto humano como económico. Para mí eso paga prácticamente la cuenta. Y si a eso le sumamos que en materia económica no hemos tenido, a pesar de las situaciones que se han visto, un descalabro importante, y hemos tenido recuperación sostenida. Y yo entiendo que en términos generales tiene una nota aceptable, una nota que nosotros debemos valorar como sociedad, aunque tiene también importantísimos retos que deben ser abordados con carácter en estos 2 años que restan. Ha sido importante el rol de participación ciudadana, sobre todo en el momento de la organización de eventos electorales. También en otros, pero en la parte electoral el rol de participación ha estado siempre allí. Y me gusta hablar del tema electoral cuando llegamos, decía antes, al Ecuador de esta administración, porque se escuchan los sonidos de la reelección, se escuchan los sonidos de la campaña electoral, desde el punto de vista oficialista y de la campaña electoral de algunos partidos de oposición. ¿Cómo ves este escenario todavía con las leyes anteriores que nos llevaron a una situación muy compleja en el año 2020? Sí, efectivamente, ya han sido una de las principales demandas de participación ciudadana el tema de la reforma del régimen electoral, y nosotros esperamos que antes de que concluya el año, ahora con el inicio de esta nueva legislatura, se puedan, con los proyectos que sometió la Junta Central Electoral, que son bastantes avanzados respecto a lo que tenemos actuales, se puedan lograr una modificación de estas leyes que nos permita entrar en el 2023, y ya a mediados de julio del 2023, cuando inicia el periodo de la pre-campaña, podamos entrar con un marco jurídico fortalecido y que no tengan las debilidades que ha mostrado el actual en materia de regulación de los diferentes torneos electorales y de la regulación de las campañas electorales. De hecho, la misma Junta ha puesto a consulta, que recientemente concluyó, el reglamento para las sanciones administrativas, que también muestra sus debilidades respecto
que nacen en la misma ley, porque ya la ley no establece sanciones específicas que se puedan aplicar de manera administrativa para las irregularidades que se han mostrado en campaña. Y nosotros entendemos que esa debe ser una prioridad dentro de esta nueva, junto a otras, dentro de esta nueva legislatura, tanto del Poder Ejecutivo como promotor de acciones en el Congreso, así como de los congresistas en sí. Debe ser una prioridad la actualización, los proyectos de reforma de ley, del régimen electoral y ley de partido que han sido sometidos. Joseph, si tú tuvieras como Participación Ciudadana que pasar balance, aparte de lo que has dicho de la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público, de cuáles son los avances democráticos que ha tenido la República Dominicana en estos 2 años, ¿cuáles serían desde el punto de vista de ustedes? Que, por cierto, tuvieron una batalla feroz en el cuatrenio anterior, hablando justamente de que se estaba perdiendo la democracia, de que estábamos caminando a una situación donde el país iba a ver sus cimientos democráticos afectados. Participación Ciudadana tuvo un discurso importante en la campaña del 2020. ¿Qué ha sido diferente, qué ha mejorado de todo aquello que ustedes denunciaban? Sí, justamente era lo que destacaba al inicio. En las gestiones anteriores, una de sus características principales era tratar de controlar los diferentes poderes públicos. Y lo veíamos en los diferentes consejos nacionales de la magistratura, cuando se trataba de establecer o implementar personas muy vinculadas a lo que son el partido político oficialista, tanto en la Cámara de Cuentas, tanto en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, en la Suprema Corte de Justicia la dirige un importante dirigente del ex partido oficialista, el Partido de la Liberación Dominicana. Y así lo vimos también en el Procurador General de la República, que era entonces el señor Jean Alain Rodríguez, que era un alto dirigente de ese partido, y vimos las consecuencias que este tipo de acciones tiene. También lo vimos en la Cámara de Cuentas, que era prácticamente un reparto entre partidos, donde figuraba el principal partido oficialista, y era un órgano infuncional, que era muy común llamarlo la Cámara de Cuentas, porque realmente ni siquiera emitía auditoría, y cuando emitía alguna auditoría, eran una auditoría que eran prácticamente burlas. Ahora tenemos una Cámara de Cuentas que emite constantemente auditorías, que trabaja en conjunto o apoya la labor que está haciendo el Ministerio Público con informes especiales de cara a los principales actos de corrupción, presentando informes oportunos. Muy constante, tiene un trabajo muy constante, a pesar también de que tiene limitados recursos para poder abarcar la cantidad imperiosa de auditoría que requiere, y que tiene esa deuda histórica que tiene acumulada de auditorías pendientes en los principales órganos de ejecución del Poder Ejecutivo. Y ya, si tú dices que las ejecutorias en materia de lucha contra la corrupción pagan la cuenta de los 2 años, pero habrá que ver si la acción exclusiva del Ministerio Público, porque se han dado manifestaciones muy puntuales en este gobierno. Acuérdate, yo decía que ha habido remoción en 7 ministerios y en 5 de los cuales ha sido por ruido. 2 veces en la juventud. En la educación, ya decía Yulisa temprano que salió por ruido, lo de la presidencia, un ruido ensordecedor. Medio ambiente, una lamentable y deplorable situación, pero con ruido también. Lo otro de economía y de cultura, vamos a decir que son a conveniencia. Pero no se ha visto el brazo persecutor de la justicia como actuando con firmeza en estos casos. Es decir, que al gobierno le debe tocar algo de estas manifestaciones. Sí, efectivamente, lo que yo decía que pagaba la cuenta era el fortalecimiento institucional, que no se involucraran, que no se manipularan los procesos o los órganos que están destinados a garantizar los controles institucionales. Eso es lo que yo entendía, ese fortalecimiento de las instituciones, como la Junta Central, la Cámara de Cuentas y la Suprema Corte de Justicia, entre otras, es lo que yo entiendo que paga la cuenta, ya obviamente, y del Ministerio Público, que se haya nombrado de manera independiente. Ya de la estrategia que define el Ministerio Público de cómo abordar con los limitados recursos que tiene los diferentes casos de corrupción, tanto de pasadas gestiones como de la actual gestión que se han visto, como el caso de la lotería,
el caso involucrado al narcotráfico, donde hubo dirigentes del partido de la oficialista actual, del Partido Revolucionario Moderno, y otros casos que están en proceso de investigación, como es el caso del impostón, entre otros. Yo entiendo que ellos tendrán la oportunidad de abordarlo y confiamos en que lo harán con la diligencia, con la debida diligencia que ameritan este tipo de investigaciones. Pero los casos que tenemos actuales son casos amplios, son casos que demandan una gran cantidad de uso de recursos humanos, técnicos y de tiempo, sobre todo para este Ministerio Público. Tenemos el caso de Medusa, tenemos el caso del Antipulpo, tenemos el caso Coral. Son casos de gran magnitud y justamente vimos a la procuradora que estuvo nombrando 2 fiscales adjuntos adicionales, que yo entiendo que van orientados a aperturar otros posibles casos de igual magnitud. Joseph, me gustaría para englobar también el momento en el que estamos, entender la perspectiva que tiene Participación Ciudadana sobre la realidad de la República Dominicana en materia de institucionalidad democrática con relación a otros países de la región. Ustedes advierten sobre balances, tienen trabajos, por ejemplo, con Transparencia Internacional. ¿En qué lugar está la República Dominicana? Porque a veces, desde el punto de vista local, sentimos que estamos, como quien dice, ahogándonos, ¿no? Que la República Dominicana, que aquí nada funciona, que todo es malo, que nada sirve. ¿Eso es así o estamos en una posición distinta de privilegio mejor que otros países de la región? Bueno, si vemos Ecuador, si vemos Nicaragua, si vemos el mismo Venezuela, nosotros estamos en situaciones privilegiadas. Si vemos la crisis que recientemente pasó Chile, Perú, yo entiendo que estamos en situación privilegiada respecto al contexto que se vive en la región. Sin embargo, tiene la República Dominicana, es su democracia, tiene importantes retos, importantes avances que pueden ser trabajados y justamente en eso nosotros nos enfocamos, en trabajar en lo que es nuestra realidad. Por ejemplo, nosotros ahora mismo no tenemos situaciones de temas como vemos, por ejemplo, en otros países como el mismo Nicaragua, donde a los periodistas son agredidos, son violentados. Los curas apresados. Lo estamos viviendo aquí. Y yo creo que eso también debemos valorarlo y debemos trabajar en función de esas realidades. Y sobre todo, un indicador muy puntual que nosotros debimos ver como fortalecimiento de nuestra democracia fue lo que ocurrió en aquel febrero del 2020, en marzo de 2020, cuando se suspendió las elecciones municipales. En cualquier otro país de la región eso hubiese causado una crisis monumental y aquí fue manejado con muchísima altura y el pueblo inmediatamente se expresó en la Plaza de la Bandera y eso también se manejó con muchísima, incluso en la gestión anterior que tenía indicios con esa capacidad de control, tenía indicios de violentar los procesos democráticos. Aún así, en ese contexto, vimos que se manejó con suficiente altura y democracia. José, tenemos que hacer una pausa para corregir algunas dificultades técnicas. Volvemos contigo en breve. Claro. Continuamos esta conversación tras la larga pausa con José Abreu, coordinador de Participación Ciudadana. Estuvimos tirando una mirada retrospectiva a los 2 años anteriores, se resaltaba lo del Ministerio Público Independiente, lo de la institucionalidad. Vamos a ver en materia de derechos humanos, de libertad de prensa. Yo sé porque ustedes, como capítulo de amnistía, ustedes evalúan todo ese tipo de cosas. ¿Hay alguna evaluación de por medio o se ha hecho alguna? Bueno, tenemos los índices de percepción de la corrupción que se publican anualmente desde Transparencia Internacional con insumos que salen de los capítulos nacionales y de otras instituciones. ¿Y cómo salió el gobierno? Porque ya cubrió 1 año. No, el que se publica nueva vez ahora es en enero de 2023. Se publicaría el siguiente, o enero. ¿Pero qué periodo del actual gobierno cubre el informe anterior de transparencia? El anterior cubrió el 2021 completo. Ok, ¿cómo salió el gobierno? Salió con un ligero avance dentro de 3 o 4 puntos en
en el índice de percepción, justamente por los cambios institucionales que se vieron, por la designación de un Ministerio Público independiente, y como es un índice que mide la percepción de la corrupción, obviamente se ve esa clara, o se esperaba esa clara mejoría. Entendemos que sigamos avanzando en ese sentido y que los casos de corrupción, que no lo vamos a evitar, porque en toda administración siempre va, y principalmente en países como el nuestro, siempre va a haber corrupción. Lo que no queremos que haya es impunidad, ni esperemos que haya elementos estructurados en las principales cabezas de los diferentes poderes del Estado orientados a garantizar impunidad. Eso medio, es lo que medio indulgente eso, de que siempre va a haber corrupción, porque esa gabela no se la daban ustedes a Danilo ni al PLD. No, es que con las gestiones anteriores no, porque siempre ha habido corrupción y siempre entendemos que va a haber corrupción. Y obviamente nosotros como sociedad, tanto sociedad civil como sociedad en general, nunca debemos bajar la guardia, de entender que siempre debemos estar pendientes a cualquier acto de corrupción, y por eso nos mantenemos monitoreando los diferentes temas y apoyando en diferentes temas de investigación que han surgido, tanto en temas de educación, en temas del PROPEP, en temas de comedores económicos, en temas de diferentes investigaciones que ha habido en curso respecto a actos de corrupción de la actual gestión administrativa. Nosotros nos mantenemos apoyando, aportando información, aportando puntos de vista, y para que entiendan que la actual gestión entienda que hay un monitoreo constante de nosotros como sociedad civil, pero de la sociedad en general, porque eso siempre va a ser necesario. Lo que nosotros sí debemos garantizar, y justamente por eso le mencionaba que era uno de los importantes logros que ha tenido o que se han podido visualizar en estos 2 años de gestión, el fortalecimiento institucional, y que más que un logro de esta actual gestión, es un logro de nosotros como sociedad, es un logro de la sociedad dominicana, de hacer entender a un poder político, en este caso el Poder Ejecutivo, de cuál es su rol en esta sociedad, cuál es el rol que debe tener un presidente, a quién se debe, a quién representa y quién fue que lo eligió. Y yo entiendo que nosotros como sociedad hemos logrado en estos 2 años de gestión tener a un Poder Ejecutivo que entiende ese rol. Y justamente por eso a veces muchos lo entienden como vacilación, que en parte tiene un tema de falta de planificación, si lo podemos ver de alguna manera. Tal vez podemos ver un tema de improvisación, si lo podemos ver de alguna manera, pero también lo entendemos que es un logro de nosotros como sociedad, de que un poder ejecutivo se pueda ver, puede estar atendiendo constantemente las demandas del pueblo al cual representa. Bueno, Joseph, gracias. Gracias.